El Vaticano, un lugar sagrado, el centro espiritual de más de 1.000 millones de personas en todo el mundo. Pero, tras esos muros, no todo es luz. También hay sombras, secretos guardados bajo llave y puertas que, créeme, jamás quieren que se abran. Se dice que ahí, entre documentos, reliquias y objetos prohibidos, se esconden historias capaces de sacudir la fe de cualquiera. Hoy vamos a entrar a esas sombras y una vez que crucemos, no habrá vuelta atrás. Imagina esto, año 1942, el mundo está ardiendo, la Segunda Guerra Mundial está en su punto más oscuro, ciudades enteras arden, millones de personas desaparecen en campos de concentración. Y en medio de todo, el Vaticano se mantiene como un espectador silencioso pero vigilante. Una mañana, al Papa Pío XII le entregan un sobre, diferente a cualquier otro que haya recibido. Está lacrado, con un sello que no es habitual. 3 palabras lo cubren en latín: urgente, confidencial, solo para el Santo Padre. Pío XII lo toma y lo mira por varios segundos antes de abrirlo. Hay algo en ese papel que le hace sentir un peso en el pecho, como si supiera que lo que va a leer no será nada fácil de olvidar. Dentro hay un informe, lo firma un obispo italiano de confianza, pero el contenido es cualquier cosa menos normal. El obispo dice que, días antes, recibió la visita de un mensajero celestial, y hasta ahí podía parecer algo espiritual, algo que un hombre de fe podría recibir con devoción. Pero no tenía alas, no vestía túnicas blancas, no había brillo dorado alrededor de él. Lo describe así: piel grisácea, fría como piedra húmeda, ojos negros, completamente negros, sin pupilas, y una voz metálica. Una voz que, según el obispo, resonaba como si viniera desde el interior de una máquina o desde un túnel muy profundo. Este mensajero no venía a hablar de paz ni de salvación, venía a advertir. Le dijo que la humanidad estaba a punto de descubrir un arma que no solo mataría, sino que borraría ciudades enteras en segundos. La describió como una luz más brillante que el sol, que quemaría todo lo que tocara, dejando solo sombras en las paredes y silencio en las calles. Recuerda, estamos en 1942. La bomba atómica aún no existe. Nadie, fuera de ciertos laboratorios secretos, podría siquiera imaginar algo así. El obispo, aterrado, escribe todo y lo manda al Vaticano. Pío XII lo lee varias veces en silencio. Después, lo guarda en una carpeta especial y da una orden clara. Este documento quedará desclasificado como non desclassificandum. En otras palabras, prohibido de desclasificar jamás. ¿Por qué? ¿Qué tenía de peligroso para la fe un simple aviso? ¿O acaso sabían que ese mensajero no era un ángel, sino algo completamente distinto? Algo que podría demostrar que no estamos solos y que, quizás, en esas otras inteligencias llevan mucho más tiempo entre nosotros de lo que creemos. Y si eso es cierto, ¿cuántos otros mensajes habrán llegado al Vaticano y nunca hemos conocido? Ahora imagina que caminas por los pasillos subterráneos del Vaticano. No hay turistas, no hay cámaras, solo paredes de piedra, frías, que llevan ahí más de 500 años. A medida que bajas, el aire se vuelve más denso. Hay olor a humedad y algo más. Un aroma metálico, como a hierro viejo o a sangre seca. Llegas a una puerta. No es una puerta cualquiera. Es de acero, con 3 cerraduras diferentes. Un guardia de la Guardia Suiza está ahí, sin moverse, con la mirada fija en ti, como si estuviera evaluando si realmente mereces entrar. Detrás de esa puerta está una de las reliquias más perturbadoras de todo el Vaticano. Entras y la habitación está casi a oscuras. Solo una lámpara tenue en el centro ilumina. Una urna de cristal grueso. Dentro hay un cráneo, pero no es un cráneo humano. Es negro, como si estuviera quemado, con cuernos curvados hacia atrás y dientes afilados como cuchillas.
La leyenda dice que fue encontrado en 1632 durante un exorcismo en un pequeño pueblo italiano. El sacerdote que lo realizó, al final del ritual, escuchó a la víctima gritar con un nombre en un idioma que nadie pudo reconocer. Un grito tan fuerte que dicen rompió un espejo y apagó las velas de la habitación. Cuando el cuerpo cayó al suelo, en medio de un olor insoportable a azufre, el cráneo estaba ahí. No hubo explosión, no hubo nadie que lo dejara, simplemente apareció. El sacerdote lo llevó al Vaticano y desde entonces nunca volvió a salir de ahí. Siglos después, en un estudio interno, se le hicieron pruebas de ADN. El resultado fue inquietante. No coincidía con ninguna especie conocida en la Tierra. Junto a la urna hay un pergamino muy antiguo. En él, escrito en latín, se describe lo que podría ser el nombre, la jerarquía y el linaje de esa criatura. Lo llaman Specimen Infernalis. Algunos dicen que es la prueba física más clara de que el mal puede tomar forma tangible. Otros creen que es algo mucho peor. Un exorcista que lo vio en persona antes de morir declaró: "Ese cráneo todavía me mira. No importa desde dónde lo observes, siempre te mira". Si esto es cierto, significa que lo que está encerrado en esa urna no está completamente muerto. Y ahora, piensa en esto. Si el Vaticano tiene un cráneo así, ¿qué más habrá escondido en esas salas de las que nadie habla? Dicen que en lo más profundo de los archivos del Vaticano, más allá de las salas donde guardan cartas de reyes y mapas antiguos, hay una sección a la que casi nadie entra. Una sala sin ventanas, donde la luz parece no querer quedarse. Ahí, dentro de una vitrina reforzada, reposa un libro. La cubierta es de cuero, pero no es un cuero normal. Es oscuro, rugoso y, según cuentan algunos al tocarlo, sientes un leve pulso como si estuviera vivo. Está cerrado con un broche de hierro negro y el símbolo tallado en la portada no es una cruz, sino un sigilio extraño que no pertenece a ningún alfabeto conocido. Lo llaman el Pacto Negro, y no es un libro para rezar, no contiene oraciones para expulsar demonios, sino instrucciones para invocarlos. Cada página está escrita en latín antiguo, pero no es un texto uniforme. Hay símbolos, figuras y notas al margen, escritas en una tinta tan oscura que parece absorber la luz. La leyenda dice que fue encontrado en 1453 en las ruinas de una iglesia destruida por un incendio. Todo dentro había quedado reducido a cenizas, todo menos ese libro. El fuego no lo tocó, ni siquiera el calor marcó sus páginas. Algunos creen que fue escrito por un monje que se apartó de la iglesia y que, en su obsesión por comprender al enemigo, cruzó una línea prohibida: pactar directamente con entidades demoníacas. Un exorcista retirado, que asegura haberlo visto, dijo algo inquietante: "La caligrafía cambia cada vez que lo lees, como si supiera quién eres y escribiera para ti". Y aquí viene lo más perturbador: no cualquiera puede abrirlo. Se dice que, si lo intentas sin permiso, el broche se mantiene firme, como si estuviera soldado. Solo el Papa y 3 cardenales que forman un comité secreto tienen el acceso a él. Los rumores cuentan que incluso hoy, algunos rituales de purificación realizados en el Vaticano usan fragmentos de este libro. No para invocar, sino para negociar. Y si esto es cierto, significa que hay una parte de la iglesia que cree que el enemigo no siempre se combate destruyéndolo, sino controlándolo. Pero dime tú, ¿qué clase de fe se sostiene con un pacto así? 1983, Roma. Una joven de 15 años, llamada Emanuela Orlandi, desaparece sin dejar rastro. No era una chica cualquiera, era ciudadana vaticana. Vivía dentro de los muros del Vaticano con su familia, porque su padre trabajaba para la Santa Sede. El día que desapareció, salió de clase de música y nunca volvió a casa. La versión oficial, la que dieron los medios en ese momento, hablaba de un posible secuestro por parte de la mafia italiana, como parte de una negociación secreta con el Vaticano. Durante años, esa fue la historia que se repitió, pero con el tiempo,
comenzaron a aparecer grietas. Un exmiembro de la Gendarmería Vaticana, el Cuerpo de Seguridad Interna, declaró que la última vez que se vio a Emanuela no fue en la calle, ni en un coche, ni en un barrio peligroso, fue dentro del Vaticano. Y lo que dijo fue escalofriante. Según su testimonio, Emanuela fue vista entrando en las catacumbas, acompañada por dos hombres vestidos con túnicas negras. No eran sacerdotes, no eran monjes, eran algo más. Esta zona de las catacumbas no es accesible al público, solo personal autorizado puede entrar, y no es un lugar de oración, sino de almacenamiento, y según rumores, de rituales muy antiguos. Años después, en 2019, el Vaticano anunció que abriría 2 tumbas antiguas en busca de pistas sobre su paradero. Los medios grabaron todo, esperando encontrar restos, pruebas, algo, pero oficialmente no encontraron nada. Aunque trabajadores presentes dijeron otra cosa. Dijeron que el suelo de una de esas criptas estaba recién movido, como si algo o alguien hubiera sido retirado poco antes de la búsqueda. Algunos investigadores independientes apuntaron a una teoría mucho más oscura, que Emanuela Orlandi fue víctima de un ritual satánico dentro de las catacumbas del Vaticano. Un ritual que requería la presencia de una persona joven, pura, y que formaba parte de una práctica prohibida, transmitida de generación en generación dentro de ciertos círculos de poder en la iglesia. Ninguna de estas acusaciones fue confirmada, pero tampoco fueron desmentidas con pruebas. Lo más inquietante es que hasta hoy su desaparición sigue sin resolverse. 30, 40 años después, la pregunta sigue flotando en el aire. ¿Dónde está Emanuela Orlandi? ¿Y por qué el Vaticano nunca permitió una investigación total sin restricciones? Tal vez porque la respuesta sería demasiado oscura incluso para ellos. Portugal, año 1917. 3 niños, pastores humildes, afirman que la Virgen María se les apareció en un campo en la aldea de Fátima. Durante 6 meses, el mismo día y a la misma hora, la figura volvió a manifestarse, y en esas visitas les reveló 3 secretos. El primero fue una visión del infierno. El segundo hablaba de la Segunda Guerra Mundial y de la necesidad de consagrar Rusia al Inmaculado Corazón de María para evitar más tragedias. Pero el tercero, ese fue diferente. La Virgen les dijo que lo podían revelar, pero no antes de 1960. Según ella, antes de esa fecha, la humanidad no estaría preparada para escucharlo. Cuando llegó el momento, el mensaje fue enviado al Vaticano, y aquí empieza el misterio. El texto original fue leído por varios papas, y todos reaccionaron de la misma forma. Pálidos, en silencio y con una expresión de profunda preocupación. Durante décadas, el Vaticano se negó a hacerlo público, hasta que, en el año 2000, lo revelaron, o al menos eso dijeron. La versión oficial hablaba de un papa asesinado y de la persecución a la iglesia, pero para muchos investigadores esa no es la historia completa. ¿Por qué? Porque varias personas que leyeron el texto original antes del 2000 aseguraron que decía algo muy distinto. Según ellos, la profecía hablaba de un papa poseído por el demonio, de una nueva iglesia que engañaría al mundo unificándolo bajo un único gobierno global, y una fe corrupta diseñada no para salvar almas, sino para controlarlas. Lo más escalofriante es que describía un futuro donde el Vaticano ya no sería la casa de Dios, sino el trono de un impostor. El padre Malachi Martín, un sacerdote jesuita que afirmó haber leído el original, dijo en una entrevista: si la gente supiera lo que dice el tercer secreto, las iglesias se vaciarían al amanecer. Pero, si esto es cierto, ¿por qué mostrar solo una parte? ¿Para proteger la fe o para protegerse ellos mismos? Hoy, el tercer secreto sigue siendo uno de los misterios más guardados del Vaticano, y algunos creen que no lo revelarán nunca, porque en sus líneas podría estar escrito el principio del fin. El Vaticano no solo guarda documentos sobre santos, papas y milagros, también tiene un archivo que muy pocos conocen, con un nombre en clave: Inter Mirifica. Dentro no hay sermones,
sino reportes sobre fenómenos aéreos no identificados. Algunos de estos informes datan de hace siglos. Testimonios de monjes medievales que describen luces en el cielo, objetos que se movían sin sonido, y figuras humanoides que descendían desde esas luces vestidas con túnicas brillantes. Lo inquietante es que, según las descripciones, sus rostros no eran humanos, ojos completamente negros, miradas fijas, frías, como si pudieran leer tu mente. En los documentos más recientes, ya no son monjes quienes los reportan, sino personal del Vaticano. Guardias, jardineros e incluso sacerdotes que aseguran haber visto figuras luminosas caminando por los jardines del Vaticano y desapareciendo frente a sus ojos. Para algunos teólogos, estos seres serían ángeles, pero ¿por qué un ángel se presentaría de esa manera? ¿Por qué siempre en la noche y en lugares donde nadie más puede verlos? Un obispo retirado afirmó algo más perturbador: no todos los que brillan son de luz. Según él, el Vaticano tiene pruebas de que algunas de estas apariciones no son celestiales, sino entidades que adoptan la forma que más confianza genera en quien las ve. En otras palabras, si quieres manipular a alguien, preséntate como lo que esa persona más respeta. Y si eso es cierto, significa que durante siglos han existido encuentros con seres que se hacen pasar por mensajeros de Dios, pero que, en realidad, podrían tener otros planes. Algunos investigadores aseguran que incluso estos seres han entregado mensajes y advertencias directamente a papas y cardenales, mensajes que nunca han visto la luz. Lo que queda claro es que el Vaticano sabe mucho más de lo que dice sobre la vida más allá de este mundo. Y si estos expedientes se abrieran, tal vez tendríamos que reescribir no solo la historia de la Iglesia, sino la historia de toda la humanidad. Ahora ya lo sabes. Tras los muros del Vaticano no solo hay fe, también hay sombras, archivos que jamás serán abiertos, objetos que no deberían existir, testimonios que podrían cambiar la historia, desde mensajes de seres que no son de este mundo hasta cráneos de criaturas que nunca pisaron nuestra tierra, libros prohibidos escritos con tinta que parece viva, desapariciones de las que nadie quiere hablar, profecías que, si fueran reveladas por completo, podrían vaciar iglesias enteras, y expedientes que sugieren que lo que creemos conocer sobre los ángeles podría ser muy diferente. El Vaticano no es solo el corazón de la fe católica, es un cofre cerrado, un laberinto de secretos, un lugar donde la luz y la oscuridad coexisten bajo el mismo techo. La pregunta no es si esos secretos existen, la pregunta es, ¿qué pasará el día que salgan a la luz? Tal vez ese día no estemos preparados, y tal vez, por eso, las puertas del Vaticano sigan cerradas.